Buenas noches, bienvenidos a este tercer día de este curso bíblico Perspectivas Teológicas Espirituales de los Evangelios. El módulo 1, ¿quién decís vosotros que sois? Y nos corresponde ver Teología y Espiritualidad del Evangelio de Marcos. Llevamos ya con estas 3 sesiones y hoy precisamente vamos a hablar de la espiritualidad de Marcos. Bueno, a todos los que están aquí les voy a pedir por favor que registren su nombre con el que se apuntaron, con el que se dieron de alta al curso en el chat, por favor, en este momento, para que se vaya almacenando ya ahí en la grabación su nombre. Únicamente su nombre completo, por favor. Colóquenlo en este momento en el chat para que lo tengamos ahí registrado. Su nombre completo, si tienen 2 nombres, pongan los 2, porque para pasar lista, a veces ponen el segundo y hay que revisar toda la lista 2 o 3 veces, pero si nos hacen el favor de poner su nombre completo para que al momento de poner la asistencia sea cada vez más accesible. Muy bien. Bueno, hemos hablado ya en este curso, en este módulo, sobre el Evangelio de Marcos, sobre el origen, dónde se escribió, más o menos en qué año, los contenidos del Evangelio. Hablamos de la perspectiva teológica, mencionábamos algunos temas que trata Marcos interesantes la semana pasada: el Hijo del Hombre, el reino de Dios, el discipulado, y veíamos estas peculiaridades que se dan en Marcos. Entonces, hoy vamos a hablar de la espiritualidad del Evangelio de Marcos y vamos a ir viendo en qué consiste, cómo podemos rescatar esa espiritualidad, cómo podemos nosotros en algún momento actualizar eso que Marcos escribió en el primer siglo de nuestra era, ¿no? Pues bueno, comenzamos dando esta definición de espiritualidad, ¿no? Es el conjunto de principios y prácticas en relación con lo divino que caracteriza la vida de un cierto grupo en relación con lo que creen, cómo experimentan la trascendencia y cómo viven y entienden la vida. Entonces, vean ya, desde aquí vamos adentrándonos a un concepto que tiene relación precisamente con las prácticas con lo divino. Es decir, cómo nos relacionamos nosotros con Dios, con la trascendencia, en este caso precisamente con Dios, ¿no? Este grupo de personas que estamos aquí, ¿no? ¿Qué creemos? ¿En qué creemos? ¿Por qué creemos? ¿Y cómo lo experimentamos? ¿Por qué? Porque eso es una experiencia que se ha de vivir y cómo vamos entendiendo y comprendiendo la vida. También vamos a ver cómo Marcos nos ayuda a comprender precisamente esta vida. Bueno, cuando hablamos de espiritualidad bíblica, tenemos que ver preciso esta vida en el espíritu, ¿no? Y cuando decimos esto, también hacemos referencia a que no es un compartimiento de la vida que se puede separar de los otros. O sea, es decir, como la vida física, la salud, la vida social, el deporte, las diversiones, la vida intelectual, el estudio, la vida económica o la vida apostólica, la vida política o la profesional. Es decir, no es una dimensión, no es algo que esté fuera de nosotros o que hagamos solamente en un espacio y se quede allí, y cuando pretendamos, queramos, acostumbremos regresar a ese espacio, tenemos esa vida espiritual. No. La vida espiritual es también parte inherente a nosotros, es parte de nosotros, de nuestra persona, y que se ha de expresar en cualquier ámbito en el que nos desenvolvamos. Por eso menciona todo, ¿no? Biopsicosocial. Entonces,
ahí está también esta vida espiritual, donde pues la podemos manifestar, donde la podemos expresar, donde nosotros estamos llamados a compartir con los demás. De tal manera que cuando hablamos de la vida en el espíritu, a eso hace referencia. Entonces, cuando hablamos de Marcos, decíamos la semana pasada, va a versar sobre dos grandes temas, la identidad de Jesús y la identidad del discípulo. Entonces, cuando se habla precisamente de la identidad de Jesús, vamos viendo cómo a lo largo del Evangelio Jesús va muchas veces o varias veces a mencionar, no digas esto, ¿no? Tú eres el Hijo de Dios, calla. Es decir, manténlo como en este secreto, en un secreto, pues, que llamamos mesiánico. Ya el Mesías está presente. Y Marcos va por este camino, Marcos va precisamente a tener esta singular manera de ir viendo, de ir expresando a Jesús en este camino. Y por otro lado es los discípulos. ¿Quiénes están con Jesús? ¿Quiénes le siguen? ¿Por qué le siguen? ¿Y cómo se expresan estos que le siguen? Entonces, vamos a ir analizando algunos textos y vamos a rescatar precisamente lo que nos pueden decir para hoy esos mismos. Entonces, digamos, el libro se escribe en el primer siglo, es decir, más o menos decíamos entre el 64, 65 al 70 de nuestra era, ¿no? Y en ese momento son las primeras comunidades cristianas. Podemos hablar de las segundas generaciones, porque las primeras son los apóstoles y todos los que vivieron con ellos. Hablamos de que Marcos, bueno, se puede ir rastreando y algunos estudiosos bíblicos nos dicen que fue discípulo de Pedro, que se habla de él en Hechos de los Apóstoles, que se habla de él en otros textos, y apuntan a que él escribió este evangelio con base en la experiencia que tiene de Jesús por medio precisamente de este apóstol, ¿no? Pero estas situaciones que enfrentan son duras. Hay una persecución contra los cristianos, hay una manera de ver a los cristianos que no es simpática, sino al contrario, es una forma hostil en la que se ve a los cristianos, ¿no? Y ahí se pone pues como en, se pone en, a, en esta confrontación la valoración que tienen sobre su práctica religiosa, sobre su adhesión a la persona de Jesús. Se pone a prueba, son perseguidos, son encarcelados, muchos de ellos son muertos, son asesinados, precisamente porque son parte de los seguidores de Jesús. Y entonces ahí es donde, en este contexto, es en el que se escribe precisamente este evangelio. Entonces, este caminar de Jesús va a ir mostrando ciertas situaciones que se dan no solamente con el ambiente político o social, sino también con el ambiente religioso que se da en su tiempo. Y algunas confrontaciones pues van a estar precisamente con este tinte, con esta manera que se van expresando, que se van dirigiendo hacia Jesús y hacia lo que Él va enseñando. De tal manera que, pues desde el inicio, nosotros observamos que se habla del Espíritu, ¿no? Desde muy temprano en el Evangelio, desde Marcos, se habla del Espíritu. Y lo encontramos en este texto, ¿no? Alguien que me guste ayudar a leer este texto que está ahí, de Marcos 1, del 9 al 11. Adelante. En aquellos días Jesús vino de Nazaret, pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por Juan en el río Jordán. Al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos.
El espíritu bajaba sobre él como lo hace la paloma mientras escuchaban estas palabras del cielo. Tú eres mi hijo, el amado, mi elegido. Gracias. Entonces vamos viendo cómo ya desde el inicio del Evangelio, Marcos pone esa centralidad, el espíritu que está presente, el espíritu que se posa, que desciende está con Jesús. Y esta voz, ¿no? Tú eres mi hijo, el amado, mi elegido. Y entonces, pues vamos a ver. Ya desde el inicio, Jesús es presentado. Tú eres mi hijo amado, ¿no? Tú eres mi hijo precisamente el elegido. ¿No? No es un discípulo de Juan, no es alguien que vaya a seguir a Juan, ¿no? Ni viene tampoco para reemplazar a Juan en su ministerio, sino que ya desde ahí, pues se va precisamente figurando, se va dando a conocer que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Y que Él trae la revelación plena de la voluntad de su Padre, del Padre. ¿Esto qué es? Bueno, Dios se hace accesible por medio de Jesús. Dios se hace accesible por medio de la humanidad. Dios se hace accesible como uno de nosotros. Es decir, pensábamos la humanidad. Hace 8 días nosotros teníamos muy presente esto, porque Jesús se va con sus actos a manifestar la grandiosidad, ¿no? A ese Padre amoroso, a ese Dios cercano, pero es a través de esa humanidad. Entonces, a partir de que revela esa plena voluntad de Dios, pues a través de eso, del trato, de la relación, del contacto que tiene con los demás. De ahí que nosotros hemos de aprender que somos parte también y que podemos ser el medio, estamos llamados a ser el medio por el cual también otros vayan conociendo a Jesús. De la misma manera, bueno, no de la misma manera, nosotros hemos sido bautizados y el Espíritu también ha descendido sobre nosotros. Lo vemos a lo mejor en un rito, en la confirmación todavía más explícito, pero no quiere decir que en el bautismo no esté presente. Entonces, también estamos llamados a ir y expresar, a revelar a otros precisamente a ese Dios en el que creemos y a revelarlo en la manera en cómo Jesús nos ha enseñado. Entonces, no es porque sea Jesús el Hijo de Dios que va a estar como exento, ¿no? De las condiciones humanas, o sea, se hace hombre y vive precisamente estas situaciones humanas. Entonces, él va al desierto, ¿no? Entonces, a prepararse. Y en el desierto, precisamente, Jesús es tentado. Jesús tienta, Jesús es puesto a prueba. ¿Por quién? Pues podemos decir aquí por el demonio, por Satanás, ¿no? Y entonces ahí Jesús va a dar también una respuesta. ¿Recuerdan ustedes cuáles fueron las tentaciones de Jesús? Las tentaciones que Jesús sufrió, padeció, las tentaciones que a Jesús se le presentaron. ¿Recuerdan cuáles fueron? Las del desierto, profesor. Exacto. Así que pues el demonio le pedía que se aventara, ¿no? De lo más alto y que confiara que Dios iba a mandar a sus ángeles para que no tropezara, no cayera en las piedras, convertir las piedras en pan y pues que se postrara para lavarlo y pues él le iba a dar todo, pues el mundo, ¿no? El que estaban viendo desde la montaña, ¿no?
Exactamente, ¿no? Van en esas tres direcciones, fíjense. Ujú. Nos dice el texto que, ¿cuánto tiempo pasó Jesús en el desierto? 40 días y 40 40 noches. días y 40 noches. Y entonces se le presenta, a ver, si tú eres el Hijo de Dios, convierte esa roca en pan. Ujú. O sea, seguramente, vean cómo, desde lo humano, hambre. Diríamos hoy, bajo una perspectiva de Abraham Maslow, ¿no? Una de las necesidades básicas del ser humano precisamente es saciar el hambre, la sed. Porque si no saciamos esta necesidad, vamos a perder fuerzas, no podemos continuar adecuadamente. Entonces, fíjense cómo desde ahí, o sea, por eso es desde lo humano. Jesús es tentado, ¿no? Jesús es puesto a prueba. ¿Quién lo pone a prueba? El demonio. El demonio lo pone a prueba. Y entonces, después también nos dice, ¿no? A ver, si tú eres el Hijo de Dios, lánzate, porque los ángeles, está escrito que los ángeles te protegerán. Está escrito que los ángeles te protegerán. Entonces, también sabe las escrituras. O sea, este demonio también puede, vean cómo manipula el escrito, el texto sagrado para decirle a Jesús, si es cierto, lánzate, ¿no? Porque los ángeles de Dios no van a permitir que a ti te haga daño, que te pase algo. Y por último es toda la riqueza, la grandeza, el poder que podría tener sobre los pueblos, ¿no? Es, si te postras, todo esto será tuyo, ¿no? Precisamente por eso aquí habla. Jesús toma una decisión. Y su decisión es precisamente confiar en su Padre, confiar en Dios. Y esto hemos de rescatarlo nosotros. A lo largo de nuestra vida también se pueden presentar ciertas situaciones que nos pueden ahí estar haciendo ruido o que pueden ser llamativas, que no necesariamente están acorde precisamente a la voluntad de Dios o a vivir precisamente con el Espíritu de Dios. Entonces, vean cómo Jesús esto nos lo enseña. Confiar en Dios. Confiar plenamente en Dios. Aún en las circunstancias difíciles en las que nos encontremos, la confianza debe estar siempre puesta en Dios. Esto es algo importante que debemos rescatar y que hemos de rescatar para nuestra vida cotidiana. La confianza en Dios. Bueno, después de esto, Jesús comienza su proclamación, ¿no? Y entonces comienza a proclamar o a predicar, ¿no? Que es la actividad que Jesús va a hacer principalmente. Y va a ir anunciando el reino de Dios. Se ha cumplido el tiempo, ¿no? Es decir, hay una nueva etapa, hay un comienzo, una nueva historia. Y esa historia tiene su centro con el reino de Dios, que no es un lugar, no es un lugar, pero sí es una experiencia de vida, una experiencia de vida, bajo los parámetros del proyecto divino. ¿Cuáles son algunos de esos parámetros? Vida, justicia, solidaridad, fraternidad, paz. Entonces vean, Jesús va mostrando esto, va predicando, anunciando el reino de Dios, pero lo va haciendo presente. El reino de Dios está cerca, el reino de Dios está aquí. El reino de Dios lo está mostrando Él, en la experiencia que están teniendo con Él, con la experiencia que Él va dejando en los demás, con la experiencia que los demás que aceptan a Jesús van teniendo sobre esa relación
que tienen con este Jesús, ¿no? Y se expresa en estos términos: vida, justicia, solidaridad, fraternidad, paz. Y vamos a ir viendo ahorita unos ejemplos en los que se va a ir manifestando esto. Fíjense bien, Jesús va enseñando, pero también va predicando con el ejemplo y va siendo manifiesto para los demás que tengan este encuentro, esta experiencia con Dios, ¿no? Jesús enseña y actúa con autoridad que se fundamenta en el poder liberador de Dios. Marcos presenta su lucha contra los poderes que oprimen a la humanidad. Entonces aquí hay un hombre que está poseído y esto precisamente cuando Jesús lo libera es una invitación para sus discípulos. ¿En qué sentido? Ellos tienen que luchar en el anuncio del evangelio contra todo tipo de posesión que someta y denigre a la humanidad. Contra todo tipo de posesión que someta y denigre a la humanidad. Entonces volvemos aquí, humanidad. Cuando nosotros estamos llamados precisamente a esto, ¿qué somete, qué denigra a la humanidad? Podemos preguntarnos hoy en día, ¿no? ¿Qué denigra a la humanidad? ¿Qué somete a la humanidad? ¿Cómo estamos socialmente? ¿Qué encontramos socialmente? Se valora al ser humano, se valora a la persona, se permite la libertad de la persona en sus diferentes ámbitos, en una expresión libre, en una crítica que se pueda hacer, en una expresión de su religiosidad, o se denigra a la humanidad, se somete a la humanidad. Bueno, el Papa Francisco nos habla mucho ya desde un tiempo atrás precisamente de cómo en nuestro mundo progresivamente se ha injertado esto que llama la cultura de la muerte. Y esta cultura de la muerte que tiene precisamente como una de sus expresiones la exclusión del ser humano. Pues muchas cosas se dan allí y el Papa nos dice, bueno, que se ha perdido la dirección. ¿Por qué? Porque el centro de todo lo que gira hoy en el mundo es el dinero. Entonces se ha endiosado tanto al dinero que al ser humano se le ha dejado a un lado. Y al dejarse al ser humano a un lado, pues ya no estamos promoviendo precisamente el valor de la persona, su dignidad. Entonces se habla también de esta cultura del descarte. Dos personas que somos descartadas. Muchas personas son descartadas en el mundo. Muchas personas en este descarte, pues son anuladas, no son vistas, son personas que en algún momento, en términos, vamos, muy coloquiales, son personas con como si fueran cero a la izquierda. Y entonces aquí vamos viendo cómo Jesús nos enseña que precisamente es poder liberador es para liberar a las personas, ¿no? Para hacerlas ver, para que nosotros trabajemos por precisamente rescatar esa humanidad, ¿no? Por precisamente estar a favor de esa humanidad. Entonces, desde aquí vamos viendo cómo Jesús en su tiempo, claro, y Marcos en el cómo, bajo su experiencia, va expresando lo que Jesús ha dicho en este sentido. Entonces, para terminar este punto, no sé si ustedes vieron la película de ay, se me va, pero la del Guasón, ¿cómo se llama esta película? La última del Guasón, que se me fue
el título de la película, pero creo que sí saben a cuál me refiero, ¿no? La de Joker. Joker. Ándale, precisamente, el Joker. El Joker, gracias por recordarme, ahí se ve claramente esta cuestión que digo de la cultura del descarte. Los que vieron la película recordarán en el discurso que este personaje hace con el entrevistador de televisión, él dice palabras muy puntuales, ¿no? O sea, jamás me vieron, pasaban a mi lado, no les importé lo que yo sentía, lo que padecía, nada, ¿no? Yo no existía para nadie hasta que cometí estos, ¿no? Pero antes nadie me veía. Antes de eso no existía, no les importaba. Entonces, vean, ¿no? Cómo precisamente no había esta manera de encuentro, o sea, todo el mundo preocupado por sus cosas, todo el mundo preocupado por sus actividades. Y en esta película, este personaje lo menciono porque es un ejemplo de cómo el descarte puede llegar a una persona precisamente a situaciones extremas. Al sentirse solo, abandonado, sin una comunidad, sin amigos, etcétera. Y aquí vean cómo Jesús nos dice, ¿no? Que liberarlo es esa experiencia, pero esa experiencia se tiene a partir de esa relación, y esa relación se da entre seres humanos. Entonces, vamos viendo cómo Jesús va manifestando a este Dios a partir y a través de su humanidad, ¿no? Entonces, vemos también cómo Jesús sana y exorciza en torno a la casa, ¿no? ¿Cuál casa? La referencia a la casa la tiene muchas veces, ¿no? Pero es importante, ¿por qué? Porque la casa es un lugar de encuentro. ¿Y quién se encuentra ahí? La comunidad. Podemos decir la familia, ¿sí? Y entonces ahí precisamente muchas personas se congregan, muchas personas están allí, pero la casa también es signo de seguridad, la casa también es signo de acogimiento, la casa también es signo de protección. Entonces, vamos viendo cómo esta cuestión de la comunidad se va gestando, se va dando. Hay una comunidad que ha de ir sosteniendo, que ha de ir llevando, que ha de ir precisamente empujando, dando fortalezas, pero desde la experiencia, claro, desde esta experiencia de encuentro, desde esta experiencia de solidaridad, desde esta experiencia en la que podemos todos sentirnos parte de, no excluidos, ¿no? Entonces, ¿recuerdan qué sucedió con la suegra de Pedro? ¿Alguien recuerda qué pasó con la suegra de Pedro? Sí, pues Ah, la curó Jesús y en ese momento se levantó a servirlos al instante. vean, es importante, ¿por qué? Porque en esto de la comunidad hay grupos, y uno de los grupos que era excluido, pues eran las mujeres, de sí, ¿no? Pero cuando ya eran mayores y enfermas, todavía más. Porque eran un sector excluido. Ahí precisamente Jesús, los discípulos intercedieron por ella, ¿no? Como una solidaridad con el necesitado. Y entonces vean cómo aquí, pues vamos viendo tres verbos que se indica el mejor modo para relacionarse con el prójimo. Acercarse. Primero es acercarse al prójimo. Tener esa ¿cómo decir? Esa ímpetu, esa iniciativa de acercarse, entrar en contacto con él y levantarlo. Entonces, vean, estos verbos es acercarse, entrar en contacto y levantarlo. Entonces, estamos llamados nosotros también a eso,
¿Qué nos enseña la espiritualidad bíblica? Es cómo se vive precisamente desde el espíritu esto, cómo lo podemos llevar a nuestra vida, acercándonos, entrándose en contacto con el otro, perdón, levantarlo, ¿no? Jesús espera que quien sea sanado, levantado o liberado, se ponga al servicio de la causa del reino. Precisamente por eso, lo que decía Adriana, la suegra de Pedro, en cuanto sanó, se pone al servicio. Pero no es para que se ponga al servicio de los hombres. Ojo, el mensaje es al servicio de la causa del reino. Y nosotros en algún momento, quizá también alguien se acercó a nosotros, alguien entró en contacto con nosotros, alguien nos escuchó, nos levantó, alguien nos hizo precisamente tener una experiencia en la que encontramos solidaridad. Y también estamos llamados a expresarlo con alguien más, con los demás, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es parte de la identidad cristiana. Salir al encuentro. El Papa Francisco habla precisamente de ir a las periferias, de salir, ¿no? De ir a llevar, ¿no?, este mensaje, de precisamente tener una cultura del encuentro, tener esta cultura que nos lleve a mirar al otro como lo que es, un prójimo, independientemente de cualquier credo religioso que profese. Somos seres humanos. Estamos llamados a ese encuentro. Y el Papa lo expresa plenamente en su última encíclica, Fratelli Tutti, ¿no? Todos hermanos. Todos hermanos. Oigan, al servicio de los demás. ¿Qué rescatamos? Esto. Podemos rescatar entonces, y repito, es acercarnos al otro, entrar en contacto con el otro y levantarlo. Pero también es dejar que el otro se acerque a mí, que el otro entre en contacto conmigo y también estirar la mano si yo necesito ser levantado, porque somos una comunidad, porque somos precisamente esta comunidad. Recuerdo precisamente el discurso que el Papa daba en Michoacán a los jóvenes, que a ustedes tienen mucho futuro, tienen mucha, no pierdan la esperanza. Y si se caen, levanten la mano. Y levantar la mano es habla, ¿no? Si tienes una situación que te preocupa, que te ocupa, que te está quitando la paz, nadie va a saber si no levantas la mano, ¿sí? Si no lo expresas. Entonces, es necesario que también nosotros reconozcamos si en algún momento necesitamos eso y levantar la mano, decirlo. Para eso, precisamente, está la comunidad, para que podamos escucharnos y podamos ayudarnos y podamos levantarnos. Este texto nos enseña precisamente estas situaciones, esto que podemos ir aplicando a nuestra vida. Conforme va avanzando el texto, hoy vemos a un leproso, ¿no? Y este leproso es sanado por Jesús. Pero vemos aquí la ternura de Jesús, la ternura de Dios. Esta ternura con la que se acerca, esa cercanía que tiene con los marginados, con los excluidos, con los de la periferia, con los que nadie quiere tener contacto, con aquellos que no tienen una comunidad, porque la misma comunidad tiene miedo de ser infectado, de caer precisamente en alguna impureza, porque entonces han sido relegados. Jesús va por ahí, ¿no? Y lo sana. Entonces, se compadece, extiende la mano, lo toca. Entonces, ¿esto qué nos dice a nosotros?
qué nos refiere? ¿No? ¿A qué nos invita? Entonces, vean, Jesús no se conforma con estar cerca, sino que pasa a transformar la realidad de marginación. ¿De qué manera? Sanando al leproso. Cuando el leproso ya sanó, entonces ese leproso vuelve a la vida. Es decir, Jesús le restablece su lugar, tanto física como social y espiritualmente. Entonces, esto precisamente es algo duro, algo fuerte, ¿no? ¿Por qué? ¿Quiénes serían los leprosos hoy? ¿Quiénes ocuparían ese lugar? Viene a mi mente, por ejemplo, los extranjeros, los migrantes, ¿no? Muchos, muchas personas se sorprenden, ven, se alejan, los miran, no los quieren tocar, tampoco los, los ayudan, tampoco es, ¿sí? En este sentido, dejaron su casa, dejaron su comunidad, dejaron su hogar, dejaron su lugar, son extranjeros, no tienen un espacio, no tienen, digamos, de alguna manera esa vida que quisieran, ¿no? Físicamente desgastados, mermados por el caminar, y también socialmente no tienen un soporte. Aquí estamos invitados nosotros, desde nuestras posibilidades, claro está, desde lo que nosotros podríamos hacer por por ese hermano que en como el leproso, pues no tiene una comunidad, no tiene una familia, no tiene un lugar a donde llegar, no tiene un espacio. O sea, le restablece Jesús la vida. Y no es solamente que lo sana, sino que con eso, pues es todo un levantamiento, vamos a decirlo así, un restablecimiento en todas las áreas, en lo biológico, ¿no? En lo social, en lo psicológico, en lo espiritual. Porque esa persona puede integrarse a la comunidad, porque dentro de la comunidad se puede sentir seguro, porque dentro de la comunidad puede encontrar precisamente esta relacionalidad que ha perdido por lo que tenía la lepra. Pero nosotros estamos llamados a eso. La pregunta sería, ¿quiénes son los leprosos hoy? ¿Dónde y cómo puedo yo en algún momento restablecerle la vida a alguien? Y este puede ser alguien que incluso también no se ha aceptado en su casa, ¿no? Por cualquier razón. Entonces, vean, aquí tenemos dónde esta espiritualidad, entonces Marcos nos dice, desde esta relación, desde este contacto. Y aquí dice, se compadece con ternura, extiende la mano, lo toca, lo toca. Tocar no solamente físicamente, tocar también emocionalmente. Y lo podemos hacer escuchando al otro, lo podemos hacer acompañando al otro, lo podemos hacer mirando tiernamente. Vean, esto que nos enseña Jesús, ¿no? Esta ternura, este amor, cómo se acerca, cómo extender la mano, extender la mano. No retraerla, no guardarla, no esconderla, extender la mano. Sin símbolos, muchos símbolos que hay, que podemos aprender y de los que estamos llamados a aprender precisamente para poner en práctica en nuestra vida. Y encontramos también este texto, ¿no? Este texto donde Jesús sana en sábado. ¿Alguien tiene su Biblia a la mano para que nos pueda leer este texto? Sí, profesor. Marcos 3 del 1 al 6.
3, del 1 al 6. Así es. Curación del hombre de la mano seca. Otro día entró Jesús en la sinagoga y se encontró con un hombre que tenía la mano paralizada. Pero algunos estaban observando para ver si lo sanaba Jesús en día sábado. Con esto tendrían motivo para acusarlo. Jesús dijo al hombre que tenía la mano paralizada: ponte de pie y colócate aquí en medio. Después les preguntó: ¿qué nos permite la ley hacer en día sábado? ¿Hacer el bien o hacer daño? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos se quedaron callados. Entonces Jesús paseó sobre ellos su mirada, enojado y muy apenado por su ceguera, y dijo al hombre: extiende la mano. El paralítico la extendió y su mano quedó sana. En cuanto a los fariseos, apenas salieron, fueron a juntarse con los partidarios de Herodes, buscando con ellos la forma de eliminar a Jesús. Palabra de Dios. De nuevo, Señor. Gracias. Fíjense, este texto es muy peculiar, porque precisamente podemos encontrar ahí, como dice, a los dos poderes en su momento: el poder político con los herodianos y el poder religioso con los fariseos, ¿no? Y estos dos grupos están atentos para ver qué hace Jesús, pero si dentro de lo que hace pueden ellos interpretarlo o bajo las leyes acusarlo y entonces poder tener un argumento para procesarlo, ¿no? Entonces Jesús en este texto es, a ver, ¿qué está permitido hacer? Lo bueno, lo malo. Él está permitido la vida, la muerte, ¿no? Y bajo estos argumentos de Jesús, pues no hay como precisamente ellos tengan un sostenimiento, no tengan aquí el cómo refutarle. ¿Qué es lo que hace Jesús? Sana, nuevamente, libera, ¿no? Y entonces, estos que eran excluidos por la interpretación de la ley, son ahora el centro de la acción divina. Perdón, Jesús nos pone al centro, ¿no? Entonces, Jesús hace una opción por la vida y nos invita precisamente a hacer una opción por la vida y por los pobres. Esto es inaplazable, ¿verdad? Jesús nos lo da ahí, ¿no? Inclusive con el riesgo de perder la propia vida. Aquí esto es como muy, podemos rescatar mucho para nuestros días. Hoy encontramos en algunos lugares donde el poder político es un perseguidor de aquellos que predican y anuncian la verdad, de aquellos que están en favor de los menos favorecidos. Y no vamos muy lejos, ¿no? Tenemos a Nicaragua, ¿no? Actualmente, entre otros países, menciono Nicaragua porque es uno de los que están a lo mejor en nuestro continente y de los que hay más cercanos. Sabrán ustedes por las noticias que hay algunos obispos, sacerdotes y algunos laicos ahora en un proceso por predicar precisamente en favor de los más necesitados y por denunciar precisamente las atrocidades que el gobierno está planteando. Digo, en nuestro país no estamos tan mal. Bueno, no, digo, no estamos excluidos, perdón, de estas situaciones. Hace 2 años, si no mal recuerdo, hubo foros sobre democracia participativa y claro que se puede hablar de la participación política de los cristianos, ¿no? Por eso algunos obispos y algunos sacerdotes hicieron algunas conferencias aquí en nuestro país y después de eso también fueron demandados, ¿no?
por cierta fracción política de nuestro país, por lo que al parecer ellos lo tomaron como una ofensa o algo que rompía las leyes, ¿no? Políticas en nuestro país, que nada tenía que ver. Pero vean, nuevamente, poder político. Digo, el poder religioso en nuestros tiempos tampoco está exento. Nosotros vemos hoy como el Papa Francisco con esta cuestión de la sinodalidad, en donde nos invita a volver a los primeros, voltear la mirada a las primeras comunidades cristianas, y muchos se oponen al Papa, ¿no? Desde el poder religioso. Y entonces han atacado incluso al Papa. Y vemos entonces que estos poderes, pues actualmente allí están. ¿Qué es lo que es importante? Primero, que la ley no puede estar en algún momento deteniendo las acciones en favor de la vida del otro. ¿Qué es lo que dice Jesús? ¿Qué está permitido hacer? El bien, el mal. ¿Qué está permitido? El salvarle la vida o dejar que se muera. Entonces, Jesús va precisamente allí. Entonces, no importa si es un poder político o es un poder religioso, con leyes que vayan en contra de la vida del ser humano. Si nosotros, dice, la opción por la vida y por los pobres es inaplazable. Si hemos de trabajar en favor de estas dos acciones, la vida y los pobres. Precisamente ahí en los excluidos, con aquellos que no se sienten parte de o que en algún momento fueron relegados. Estaba yo hace como un mes en una comunidad que me invitaron y platicando precisamente de cómo llegaron allí en una dinámica. Eran mayoritariamente catequistas, decían unas nuevas catequistas, decían este argumento. Nosotros desde cuando teníamos ganas de venir y de incursionarnos y de formarnos para ser catequistas, pero ya nos habíamos arrepentido por la manera en que nos habían tratado anteriormente. Eso a todos los que estábamos ahí, pues nos impactó, porque entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? O sea, desde aquí, desde este poder a lo mejor religioso, en el que yo soy parte a lo mejor de un movimiento apostólico, sea coordinador o como sea, es ¿qué me hace a mí, ¿no? ¿Qué es lo que me hace a mí ponerme en un papel en el que le puedo decir al otro, tú no entras? Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Esto nos invita a nosotros también a reflexionar sobre nuestra vida. Actuamos conforme el Espíritu de Dios, es decir, como Jesús nos ha enseñado, con los brazos abiertos, con el corazón palpitante, con esta manera de acercarnos con ternura, con misericordia, con amor, extendemos la mano o cerramos la puerta. No lo sé, pero son muchas preguntas que vienen a nosotros, que pueden venir a nosotros y que hemos de rescatar a partir de estos textos, a partir de este evangelio concretamente, que donde Marcos pues nos va situando, nos va dando estas referencias y donde podemos rescatar esto. Jesús llama a sus 12 apóstoles, ¿no? Y tiene en cuenta la montaña. La montaña siempre va a tener esta connotación bíblicamente de un encuentro con Dios. ¿Por qué? Porque vemos siempre hacia las alturas, ¿no? Encontramos a Moisés, tuvo su encuentro en el Sinaí, ¿no? Encontramos diferentes pasajes. La montaña simboliza precisamente este lugar privilegiado, ¿no?
este lugar en el que uno se encuentra con Dios. Y Jesús llama a los que Él quiere. Entonces decimos, ¿es iniciativa de Jesús? Sí, sí es cierto. ¿Para qué? Para formar una comunidad. Y esa comunidad va a representar un nuevo pueblo, ¿no? Este nuevo pueblo que se va a ir formando a las enseñanzas o con las enseñanzas de Jesús. Y esta nueva comunidad, este nuevo pueblo, está llamado a ser testigo y testimonio del reino de Dios. Testigo y testimonio. Y esto se da a partir de la experiencia, a partir del encuentro, a partir de la relación que van a tener con Jesús, ¿no? Entonces, de estas, vamos a ver del seguimiento de Jesús. Hay dos partes que se van, bueno, dos características que podemos rescatar, la comunidad y la misión. Pues primero, se forma esta comunidad, son instruidos precisamente, y entonces se convierten en testigos, pero también en testimonios del reino de Dios. Es una comunidad que ha tenido esta experiencia, que la ha asimilado, que la ha hecho vida y que la comparte con los demás. Y nosotros estamos llamados precisamente a esto, a ser una comunidad en la que tengamos, bueno, que tengamos la experiencia con Jesús, esta experiencia de este Dios amoroso, de este Dios con ternura, de este Dios que está con los excluidos. Formemos esa comunidad, asimilemos ese mensaje, lo hagamos nuestro, lo hagamos vida y ahí expresarlo. Esa es nuestra misión. Estamos llamados a esto. Ver desde el encuentro con Dios, formar comunidad, ser testigos y llevarlo a los demás. Hablamos entonces también, conforme va avanzando, bueno, quiero hacer un paréntesis. Aquí nos quedamos en la madre y los hermanos de Jesús y voy a dejar de presentar en este momento para que consultarles, ¿no? Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Alguna impresión, alguna aportación, alguna duda? Eh, algo que les haya llamado la atención de lo que llevamos hasta ahorita. Los escucho. Pueden levantar la mano, por favor, y encender su micrófono. Vamos participando. Tenemos ya a Beatriz. Adelante, Beatriz. Hola, profesor Miguel, buenas noches. Pues comentar, ¿verdad? Que hace un momento estuve en una parroquia, en una comunidad un poquito lejana de mi comunidad, y me di cuenta de un gesto del sacerdote que me agradó mucho, porque él pues recibió a una persona indigente. Ya imaginarán él cómo se encontraba, se veía descuidado, como un indigente, pero muy consciente, y se ve que es participativo en esa comunidad, y el padre lo conoce, y él se dirigía a él con toda la confianza, y estuvo ahí mientras inició la reunión. Ya después el padre le pidió que, pues, le informó que íbamos a tener la reunión, y él, en una forma muy tranquila, se fue, y eso me agradó, padre, porque hay quienes, inclusive siendo sacerdotes, no los reciben. Y pues eso deja mucho que desear, ¿verdad? Por otro lado, también en otra ocasión, en mi propia comunidad hubo la situación de un indigente que, si no le daban alguna ayuda, pues él se molestaba y empezaba como a ofender a las personas, y otra
de las personas de la comunidad, pues hizo como una denuncia que para que no lo dejaran entrar, y pues sí hubo la protesta de otras personas. Bueno, ¿y dónde estamos mostrando nuestra caridad, nuestra misericordia si hacemos esos actos? Entonces sí, tenemos esa responsabilidad y compromiso de ser imagen y semejanza de Jesús, ¿verdad? Mostrarnos con ese rostro misericordioso, de acuerdo a lo que estamos viendo. Eso es lo que yo quería comentar. Muchas gracias. Gracias, Beatriz, gracias por compartir estas experiencias que nos van enriqueciendo, ¿verdad? Vemos esos dos momentos, ¿no? Con Sí, situaciones similares en el sentido de personas indigentes, una que es acogida y otra que es rechazada, ¿no? así es, sí. ¿Desde dónde, no? Desde el lugar donde estamos llamados a ser pues, incluyentes, ¿no? A ser parte precisamente de este proceso de brazos abiertos y mostrar la ternura de Dios al otro. Sí, de hecho, esto también está relacionado con lo que el Papa nos invita a hacer la iglesia hospital de campaña, ¿verdad? Y sí, es muy cierto. Así es, gracias, Beatriz. Vemos Gracias. aquí que Carlos levantó la mano. Adelante, Carlos. Sí, buenas tardes. Oye, nada más una pregunta. ¿La espiritualidad siempre tiene que ver con lo divino? Desde lo que nosotros llevamos la espiritualidad, tenemos desde esto, sí, nuestra relación con Dios. Desde nuestro nosotros somos seres biopsicosociales y espirituales. En este sentido, último que yo le estoy mencionando, podemos decir que lo espiritual en nosotros es el contacto que tenemos con aquello o con aquel en el que creemos o en el que le tenemos confianza. Estamos abiertos a la trascendencia. Exacto. Entonces, todos los seres humanos tenemos precisamente esta parte espiritual. No quiere decir que todos necesariamente pertenezcamos a un credo confesional, a una religión. Pero no por no pertenecer a una religión, no tenemos esta parte espiritual, esta parte llamada a la trascendencia. La espiritualidad desde el punto en que la vamos analizando en este curso tiene que ver con Dios como lo vimos al inicio en la definición, ¿no? Estas experiencias, actos que nosotros realizamos en esta relación con Dios en medio de una comunidad, ¿no? En la que todos participamos de esa misma religiosidad, de esa misma creencia y cómo lo expresamos al mundo. O sea, podemos decir que la espiritualidad en general es compartir con los demás. Sí, por eso decíamos, la espiritualidad no es algo separado, no es algo que yo vaya y diga, es que soy muy espiritual porque voy diario y estoy una hora delante del Santísimo, ¿no? La espiritualidad es esta relación que yo tengo, cómo la hago mía y cómo precisamente la hago vida. Ahí precisamente es donde se expresa la espiritualidad en la vida, en nuestra relación con los demás. No es algo íntimo, no es algo que se queda allí en la capilla del Santísimo o cuando voy a la Eucaristía o cuando participo de algún sacramento. No. La espiritualidad ha de ir con nosotros en cualquier momento, es decir, siempre. Gracias. ¿Sí? Por eso precisamente nosotros celebramos lo que creemos, ¿no? Perdón, celebramos lo que vivimos y vivimos lo que celebramos. Estamos llamados a eso. ¿Por qué? Porque imagínense que celebramos y la invitación de la Eucaristía al final es vayamos a vivir lo que aquí hemos celebrado. Es decir, hay que hacerlo vida, ¿no?
Y entonces el ir es parte de la vida, también es celebrar precisamente lo que vivimos y vivir lo que celebramos. De tal manera que es esta dinámica, ¿no? Pero es llevarnos a tener esta experiencia y compartirlo con los demás. Virginia, adelante. Muy buenas noches, profesor. Yo, bueno, no sé si estoy en lo correcto, pero yo pensaba, o no sé si será así, que espiritualidad es mi relación total con mi Creador. Y de la manera en la que yo me porte con mi Creador, pues tengo que portarme así con el ser humano. Pero yo así lo entiendo, o no estoy en lo correcto. Sí, estamos llamados a tener esta relación con el Creador y a manifestar esa relación con nuestro hermano, ¿no? En esa sintonía vamos bien, ¿no? En tu definición. Entonces, ¿cómo me relaciono con Dios? ¿Cómo me relaciono con el ser humano? Ahí es donde se ha de precisamente manifestar. Fíjense, ¿cómo es la diferencia? Podemos nosotros conocer muchísimas cosas, podemos aprenderlas, pero podemos no tener una experiencia con Dios. Y podemos no asimilarlo y no hacerlo parte de nuestra vida, que es precisamente lo que sucede en el texto que acabamos de ver con el tullido, ¿no? Precisamente eso. O sea, aquellos que son los maestros de la ley, pues saben mucho y conocen muy bien la ley, pero no tienen esa experiencia con Dios. No es lo mismo. No es lo mismo conocer tanto, ¿sí?, que experimentarlo y vivirlo. Son, son momentos diferentes. Claro que necesitamos conocer, por supuesto, pero ese conocer nos debe llevar a interiorizarlo, a desmenuzarlo, a hacerlo nuestro y hacerlo vida. Y hacerlo vida es compartirlo con los demás. Y compartirlo en estos, como nos lo enseña Marcos, ¿no? Bajo estos verbos que nos estaba mostrando. Acercarnos, tocar, ¿no?, levantar, extender la mano, acompañar, servir. Vean, todo eso es parte de una manera de ser. Sí, porque precisamente el cristianismo es una forma de vida. No ha de ser solamente mi creencia, sino la manera en cómo vivo. Un estilo de vida. El que toca, el que acaricia, el que escucha, el que incluye, el que sana, el que extiende la mano, el que va soportando a los demás en el sentido de darles confianza, de darles apoyo, de saber que se pueden acercar a uno. Entonces, pero, y tiene esto. Si decíamos, si lo que yo celebro no se ve reflejado en mi vida, algo no está haciendo clic, algo me está haciendo falta. Algo, ¿por qué? Porque esta celebración como la vimos, o sea, Jesús tiene un encuentro con Dios, ora precisamente, tiene esta, nunca deja de orar, nunca deja de tener ese contacto, pero eso lo baja, lo hace suyo y precisamente lo expresa a los demás. De esta manera, tocando, acariciando, extendiendo la mano, levantando, liberando, sanando. Pues vamos viendo cómo siempre es en acto, siempre. Evangelina, adelante. Buenas noches. Bueno, no. Sí me escuchan, ¿verdad? Yo me acuerdo de una película que se llama Tan distinto como yo, está en Netflix, si la pueden ver, está muy buena, y habla de eso, de que fue hecho de la vida real, y habla de los indigentes.
cómo una mujer hizo un ministerio con los indigentes. Y me llamó mucho la atención que le preguntaba al indigente, al esposo de la persona esta que hizo ese ministerio, que qué veía él en las personas cuando les ofrecía alguna moneda o algún plato de comida. Y él decía, no, pues los ayudo. Y dice, sí, dice, pues sí nos ayudas, dice, pero un plato de comida no va a cambiar que yo sea indigente. Decía, cuando alguien hace ese tipo de cosas, lo que nos está diciendo es que no somos invisibles, que nos ven. Y a mí me quedó muy grabado esa frase del indigente. Y sí es cierto, porque muchas veces vemos a las personas necesitadas en la calle, los inmigrantes o los indigentes o pidiendo limosna, y a veces pues nos hacemos de la vista gorda, ¿verdad? Entonces, yo me quedo, yo me quedo con eso de que, como dice la palabra de Dios, a los pobres siempre los vamos a tener y los tenemos pues a nuestro alrededor. Entonces, yo he tratado y me ha servido mucho todos estos cursos que he tomado para no nada más ir a la iglesia y estar sentada, sino hacer lo más que puedo yo por las personas que tengo a mi alrededor. Pues con la muchacha que te ayuda, con el guardia de la caseta, cuando salimos a la calle o así, ¿verdad? Entonces, la verdad que esa película me llamó mucho la atención y sí se las recomiendo bastante, tan distinto como yo. Gracias. Muchas gracias, Evangelina, por esto. Ya tenemos aquí desde una experiencia real, ¿no? Que nos comparte Evangelina. Y este filme, que estaría muy bien que todos los que podamos la veamos, ¿no? El cómo acercarse. Esta frase que dices, porque me ven, ¿no? Porque me tomen en cuenta. Así es. Porque entonces todo lo que puede tener esa frase, porque entonces existo, porque entonces me reconocen, porque entonces soy una persona, porque entonces alguien se fijó en mí. Entonces, ver todo esto, que precisamente es esta experiencia, ¿Qué pasó precisamente con el leproso que decíamos Jesús? Pues lo restituyó, pero no solamente en la salud, sino su lugar en la sociedad, su lugar en la comunidad, ¿no? Su inserción precisamente ahí, su sanación, que es, me ve, ¿verdad? Me ve. Y eso es, para nosotros, a lo mejor no lo podemos dimensionar, podemos hablar de la dimensión tan grandiosa, pero para esa persona es decir, me ve. Me ve. ¿Por qué? Porque cuánto tiempo ha pasado desde que alguien no la ha visto. O sea, no la ha visto en el sentido de, pues podemos haber pasado 10,000, 1,000,000 de personas a su lado, pero nadie acercarse a decirle, sé que estás aquí. Así es. Eso es tremendo. Precisamente el Papa nos habla de esto, esta cultura del descarte que nos lleva o que nos ha llevado a desdibujar al otro, aunque lo tengamos al lado. Es increíble esta cuestión, ¿no? Pero... No, y también decía que era increíble lo lejos que puede llegar un poquito de amor. O sea, uno a lo mejor dice, ay, pues es una moneda, pero pues tú no sabes para él lo que representa, ¿verdad? A lo mejor le ayudaste a completar algo, no sé. Entonces, la verdad que sí, estamos llamados a vernos reflejados en el prójimo. Y yo eso lo tengo muy presente. También hace varios meses fui a la carnicería y pues estaba muy larga la fila y estaba una migrante ahí en el estacionamiento con sus hijos. Y pues todos pasaban, ¿verdad? Y la fila bien larga. Y entonces,
yo la vi, ¿verdad? Y me metí a la carnicería y dije, bueno, le voy a compartir, le compré comida, pollo o así, ¿verdad? Y traía 2 niños y todo. Entonces ya salí yo, me acerqué y le entregué la comida. Y me sentí muy, muy bonito porque le dijo la mamá al niño como de unos 6 años. Le dijo, ándale, mijito, ya vamos a comer, ya nos trajeron comida. Y dice el niño, ah, sí, mamá, ya dame, dame. Dice, no, espérate tantito, deja que venga tu papá, porque vamos a hacer oración. Eso me impactó de una manera tremenda porque digo, o sea, cómo a veces nosotros nos ponemos a comer o algo y no damos gracias y tenemos todo y esa persona pues que son migrantes y viven, no sé, me dijo que vivía en una casa hogar, algo así, pues estaba esperando a su esposo para poder darle gracias a Dios por la comida. De veras que uno aprende mucho de esas personas. Exactamente, de ellos. Y ve cómo precisamente, y Marcos lo dice, ¿sí? El punto central ahora va a ser no hacerlos excluidos. Ni en el Evangelio de Marcos se va viendo, ¿no? Todos estos que están enfermos, para la comunidad judía en tiempos de Jesús, pues eran excluidos. Los veía. No eran parte de la comunidad, ¿no? O no eran vistos como parte. Y estas circunstancias que son difíciles precisamente en un contexto en el que le toca vivir a Marcos, en el que se escribe precisamente el Evangelio, pero cómo precisamente esa espiritualidad nos llega y podemos aprender hoy, ¿no? Hoy podemos aprender de eso. Muy bien, muchas gracias, Angelina. De nada, saludos. Comentario. Si nos dejas el título de la película aquí en el chat para que no se nos borre del... Sí, ahorita lo anoto. Claro que sí. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Muy bien, vamos a continuar. Vuelvo a presentar mi diapositiva para continuar. Entonces, vamos. Aquí nos quedamos. La madre y los hermanos de Jesús, ¿no? Entonces, nos dice, nos enseña precisamente Jesús cómo pues hemos de estar precisamente siempre atentos y siempre precisamente en los asuntos del reino, ¿no? Entonces, aquí cuando le pregunta a tu madre y tus hermanos, esperan, ¿quiénes son? Todos los que hacen la voluntad de Dios. Todos los que hacen la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué es precisamente una nueva comunidad? Hermano se extendía a todos, ¿no? Primos, sobrinos, diríamos hoy en día, todos eran hermanos. Por eso, tu hermana y tus hermanos te buscan, ¿quiénes? Pues los que están ahí. Ahora, para Jesús, ¿quiénes son? Todos los que hacen la voluntad precisamente de Dios. Todos esos que hacen la voluntad de Dios son parte ahora de la familia, de la comunidad, de este centro que tiene su mirada en Jesús. Entonces, comienzan las parábolas y los discípulos dicen, ¿por qué no? Como que de repente no entendían, pero Jesús les va enseñando, ¿no? Y entonces dice, el grupo más cercano pregunta sobre el propósito de las parábolas y la respuesta de Jesús es a simple vista desconcertante. ¿Qué pretende con esto? Pero no sabemos. Es advertir el carácter misterioso del reino. Está presente, pero a la vez oculto. Entonces, el reino de Dios se parece a. El reino de Dios se parece a. ¿No? Y va viendo. ¿Qué encierra a él? Es como aquel que mira, pero no ve. Escucha, pero no. Perdón. Quien se cierra a él es como aquel que mira, pero no ve. Escucha, pero no entiende.
Ahí está. Por eso pone estos ejemplos, ¿no? El reino de Dios se parece. Dios va dando Jesús. Y en todos, las personas que están ahí están en movimiento, están en busca, están ahí haciendo lo necesario por encontrar, por alcanzar, por ver el reino. ¿Sí? En actuar constante, siempre, ir haciendo las cosas, ¿no? Entonces, Jesús sale, ¿no? De su tierra y va a Gerasá, ¿no? Y va a un hombre, ¿no? Que está poseído y está esclavizado por un espíritu inmundo, ¿no? Pero también por eso sus hermanos lo tratan como tal, o sea, como un espíritu inmundo. Lo encadenan, ¿no? Y está cerca del panteón, ¿no? El sepulcro indica que ese hombre está muerto para su comunidad. Otra vez, excluido, rechazado. Sus propios hermanos no le ven, sus propios hermanos no le atienden, sus propios hermanos lo relegan, ¿no? Entonces, estos espíritus simbolizan la situación del mundo que está dominado por el mal. Entonces, ¿recuerdan ustedes este pasaje en el que eran muchos espíritus y le piden a Jesús irse precisamente a meter a los cerdos, ¿no? Que para los judíos, pues esto no representa impureza, y después de que se meten a los cerdos, se despeñan los cerdos, es decir, se van a un abismo, ¿no? Entonces, este rechaza a la gente, pero busca a toda costa acercarse a Jesús, el Hijo de Dios, que actúa con poder. Entonces, vean, aquí vemos precisamente esto. Aquel que es diferente, aquel que es distinto, aquel en este caso que está poseído, es excluido, no es atendido, no es parte de la comunidad, es rechazado, ¿no? En nuestros términos diríamos es descartado de la comunidad. No es visto por la comunidad, no es visto por sus hermanos, ¿no? ¿Cómo está nuestro mundo hoy? Una pregunta, ¿no? Ahí para la reflexión. ¿Qué encontramos en el mundo hoy? ¿No? Entonces, el reino de Dios que se manifiesta en el poder de Jesús contra los espíritus del mal y en el milagro como acto supremo de solidaridad, nuevamente. Otro término, solidaridad, que llega también al mundo pagano. Es decir, no se cierra. Jesús va a todos, ¿no? Allí con los paganos. El pueblo, antes que alegrarse por la vida del hermano que ha sido rescatado del sepulcro, ¿sí? Se preocupa por la pérdida de sus bienes, los cerdos, ¿no? Y le piden a Dios que se retire. Perdón, le piden a Jesús que se retire. Pues vean, pues no les importó tanto que su hermano sanara. Estaban más centrados en lo que les generaba o les podría generar los cerdos, que eran muchos, nos marca el Evangelio de Marcos, y evidentemente podían sacar una muy buena, una muy buena remuneración si los vendían, etcétera, pero no les, esto es más importante, es decir, es más importante la venta, es más importante lo que les puede generar que su hermano. Si nosotros lo vemos actualmente, pues la centralidad del sistema económico en el mundo es el dinero. No es el ser humano. El ser humano está en función de si produce o no produce. ¿Y quién marca si produce o no produce? Las propias normas, las propias leyes. Y van marcando incluso las edades en las que puede ser productivo o no productivo. De tal manera que hoy, por ejemplo, encontramos empresas que te dicen, no, de tal edad a tal edad, ¿no? Nada más. Pero yo tengo fuerza, yo tengo la habilidad, tengo el conocimiento, sí, pero ya no tienes edad. O sea, para mí ya no eres productivo. Para mí ya no eres una persona que pueda tener. Yo necesito otro tipo de personas. Pero vean,
tratando precisamente de ponerlo en nuestro contexto, es la persona no tiene precisamente esta visión, ¿no? El otro se ha convertido en una máquina, en un objeto. Si produces, qué bueno. Si no produces, vale. Entonces, esta despersonificación que estamos viviendo, pues va teniendo también sus consecuencias, ¿no? Entonces, el otro me es útil para esto, adelante. Ya no me es útil, lo desechamos, lo excluimos, lo separamos. Entonces, Jesús, perdón, respeta la decisión, se va, ¿no? Pues su mensaje liberado no puede ser impuesto. Esa es otra enseñanza. Es Jesús no impone nada. Jesús no obliga a nadie, ¿no? Jesús no violenta a nadie para que crean, para que se conviertan, para que estén con él, ¿no? Pero ordena a este hombre quedarse en su región para que anuncie la buena noticia que el mundo pagano sigue sin entender. Entonces no le dice tampoco, vente, ¿no? Sígueme, ahora va a estar conmigo, como veíamos la semana pasada. Ahora me tienes que servir. No. Este es tu mundo, este es tu lugar, aquí es donde te toca, aquí es donde debes de anunciar, ahí es donde tú puedes compartir con los demás lo que has experimentado, lo que has vivido, lo que tú mismo has visto, lo que has oído, compartir con los demás. Pero es importante, el mensaje no puede ser impuesto de manera violenta. El mensaje no se impone. El mensaje se da y aquel que quiere tener esa experiencia o que acepta, pues se queda. Esto nos lo enseña Jesús, esto también hemos de aprenderlo cada uno de nosotros. Entonces, Jesús vemos que también sana a una mujer y resucita a una niña, ¿no? Entonces, la ley sin el horizonte de la vida pierde su sentido. Digamos, la ley por la ley lleva a la muerte. Por eso, ni Jairo ni la mujer hemorroísa dudan en violarla, ¿sí? Porque ellos están buscando precisamente este sentido, ¿no? De la vida. Primero está la vida. Ya nos lo decía en un pasaje anterior. ¿Qué es lícito? La vida, salvarle la vida, dejarlo en la muerte, ¿no? El primero cuando se acerca al hombre que sus colegas consideran hereje, ¿no? Y la hemorroísa cuando toca a Jesús, algo prohibido por la ley, porque está precisamente bajo la ley contaminada, ¿no? La mujer trata de ocultar el milagro ante el gentío, porque sabe que podían maltratarla si se enteran de que, estando impura, ha permanecido entre ellos. La mujer hemorroísa. Jesús, sin embargo, la hace visible y la felicita porque ha comprendido la fe como porque ha comprendido la fe como una fuerza de vida que libera. Pues vean, estos dos ejemplos, ¿no? ¿Recuerdan ustedes a la hija de Jairo? Y Jesús va. Y la hemorroísa, que se pone en camino. ¿Quién me tocó? Dice Jesús. Y los apóstoles, Señor, ¿no estás viendo cómo estamos? ¿No? Me imagino los apóstoles. Decían, apretujaban a Jesús, ¿no? Fíjate, no estás viendo y preguntas quién te tocó. Porque Jesús había sentido que una fuerza había salido de él. En el momento, dice la escritura, se cerró, ¿no? Se cicatrizó la fuente de la hemorragia de esta persona, de esta mujer. Una mujer que está impura en medio de ellos,
por eso se esconde, porque podían tomar represalias contra ella, pero Jesús la hace visible. Y vean esto, la hace visible. Esto que acaba de decir, que nos acaba de compartir Evangelio, que nos acaban de compartir, la ve, hace que la vean, la hace visible, ¿no? Y la felicita. Tu fe te ha salvado. La fe, fuerza de vida que libera. ¿No? Entonces, a la hija de Jairo, se muere a los 12 años, y la fe del jefe de la sinagoga, contrasta con la fe de quienes se ríen de Jesús, ¿no? Es decir, porque ya no pensaban, ya está muerta, ya que vienes, ya no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, esa fe, unida a la opción de Jesús por la vida, liberan a la niña de la muerte. ¿Por qué? La fe. ¿No? Niña, levántate. Y la niña se levanta. La hemorroísa y la niña simbolizan al antiguo pueblo de Dios. 12 tribus esclavizado por la ley de muerte, que es invitado a convertirse por medio de la fe en el nuevo pueblo de Dios, libre y regido por la vida. Libre y regido por la vida. Entonces vean cómo precisamente este contraste. No es la ley por la ley, ¿no? Porque la ley por la ley esclaviza, porque la ley por la ley no genera vida, sino precisamente es ponerlo aquí en la fe, en este nuevo pueblo de Dios, en este nuevo pueblo de Dios que es libre y que se va a regir por la vida, para dar vida, para ser visible a los demás, para encontrarnos con los demás. Jesús regresa a Nazaret, ¿no? Y lee este pasaje del texto y se ha cumplido la escritura. Pero no lo aceptan. No lo aceptan porque ¿quién es este? El hijo del carpintero. Porque tiene un origen, vamos a llamarlo sencillo, pobre, ¿no? Entonces, ellos no creen que Dios se manifiesta en lo humilde y lo cotidiano. Y esto es maravilloso. Dios se hace presente en lo humilde y en lo cotidiano, en lo humano, en lo sencillo, en lo que vamos caminando día con día. Ahí se hace visible, ahí está Dios, ¿no? Jesús manifiesta dimensión profética, una espiritualidad que identifica a todos los que luchan por la justicia en favor de los pobres y anuncian el juicio de Dios a los que oprimen al pueblo. Y van aquí, anuncian precisamente y luchan por la justicia. Anuncian el juicio de Dios, oprimen al pueblo. Y ven aquí, esta espiritualidad, ¿a qué nos lleva? Precisamente a esto, a luchar por la justicia en favor de los pobres, ¿no? Anunciar el juicio al reino de Dios a los que oprimen al pueblo. Ahí estamos. Estamos llamados a tener este contacto, esta cercanía, a dar vida a los demás. Desde nuestras posibilidades, claro, desde nuestras posibilidades. ¿Cómo? Pues escuchando, atendiendo, saludando, respetando, tendiendo la mano, dando un abrazo, haciendo visible al otro. Pues ven, todas estas características que nos va mostrando Marcos, que son parte, que podrían ser vistas como algo sencillo, como algo cotidiano, sí, pero que tienen esta grandeza. Cómo precisamente Jesús nos va enseñando a partir de su enseñanza, a partir de su vida, a partir de cómo se dirige con los demás, a mostrar el rostro amoroso de Dios. Entonces, manda a sus discípulos de 2 en 2, precisamente como signo de igualdad y de apoyo mutuo,
El testimonio de pobreza, de sencillez, de inserción a la realidad, de respeto a la cultura y de atención a las necesidades del pueblo, debe despertar entre la gente una solidaridad. Volvemos, solidaridad. ¿No? Entonces, testimonio de pobreza y de sencillez. Inserción en la realidad. Esto es algo muy importante, porque no tenemos otro espacio donde podamos expresar lo que no sea nuestra realidad. Y para ello tenemos que ver la realidad. Debemos aprender a ver la realidad. Debemos aprender también a respetar la cultura. ¿Qué necesidades tenemos? ¿Cómo podemos solidarizarnos? Pero desde la realidad. Porque si nosotros no vemos esa realidad, pues se va a dificultar precisamente el que podamos llegar, el que podamos acercarnos. Tenemos que aprender a ver la realidad, ¿no? Pues, ¿qué es la prioridad? El anuncio del reino, antes que la búsqueda de comodidades. El anuncio del reino. La muerte de Juan el Bautista también va a marcar ahí algo muy importante, ¿no? Porque nos va narrando cómo fue martirizado. Y al mismo tiempo, este es un mensaje de cómo la crueldad a la que pueden llegar los poderosos para callar la conciencia crítica de los profetas de todos los tiempos. Y tenemos muchos ejemplos, ¿no? Juan el Bautista, sabemos, fue decapitado. Pero dicen, precisamente esta crueldad a la que pueden llegar los poderosos. ¿Hasta dónde pueden llegar los poderosos en nuestros días? Pues tenemos muchos ejemplos, ¿no? En América Latina, pues podemos mencionar a Monseñor Romero, por ejemplo, ¿no? En El Salvador, a los mártires también de El Salvador, Ignacio Yacuría y compañía, que fueron muertos por regímenes pues poderosos, por anunciar la verdad del reino de Dios, por trabajar, perdón, en favor de los más pobres, de los desposeídos. Podemos mencionar también a Rutilo el Grande, también hace poco que fue santo, que en nuestros tiempos ha sido perseguido, ha sido pues con esta crueldad a la que llegan los poderosos. Podemos repetir precisamente cómo por anunciar la verdad, por anunciar la justicia, por denunciar precisamente las injusticias. Hoy en día en varios países de América Latina, menciono nuevamente a Nicaragua, pues hay quienes están siendo presos, ¿no? Por ello mismo. Pues vean, en todo el tiempo está esto, pero también es un signo premonitorio de lo que le espera Jesús a los discípulos y a todos los que se toman en serio la acción por la vida como base fundamental del reino de Dios. No es sencillo, por eso es esto, anunciar precisamente el reino de Dios puede traer también algunas consecuencias, algunos malestares para aquellos a los que en algún momento les pueda ofender, les puede estar ofendiendo el que se anuncie el reino de Dios. Bueno, estas preguntas para reflexionar, no que las podamos responder ahorita, ¿verdad? Pero podemos preguntarnos nosotros, ¿tengo la disposición de seguir a Jesús? Y por otro lado es, ¿aceptaré las consecuencias de ello? Pues eso lo dejo para la reflexión, para que cada uno de nosotros, lo podamos ir meditando y reflexionando a lo largo de la semana, a lo largo de nuestro caminar. Y por el día de hoy, digamos que hasta aquí llegamos. ¿Algún comentario, pregunta, duda
que tengan. Adelante, Adriana. Pues yo pienso que así como hemos visto desmenuzado cada una de las actividades y milagros de Jesús, pues nos debe llevar a cantidad de reflexiones, porque hemos visto aquí, por ejemplo, el caso de los migrantes, los enfermos, los excluidos, en fin, una serie de mm, áreas de oportunidad, diría yo, para que podamos ejercer esta, este ejemplo de Jesús. Y yo también me quedaba pensando que dentro de nuestras comunidades donde estemos participando, también hay mucho que hacer, porque si hacia afuera hay mucho que hacer, pues hacia adentro también tenemos que ser como ejemplo de todo esto que estamos aprendiendo. A mí me tocó vivir el domingo pasado en misa una situación que pues me causó un poco de pena y un poco de preocupación, porque es algo muy simple, pero por ese tipo de detalles creo que a veces inclusive mucha gente deja de ir a misa por cosas de este estilo, ¿no? Es algo tan simple como la primera banca de la iglesia generalmente estaba antes reservada para las personas que leen las lecturas, los proclamadores de la palabra durante la misa. Y el padre, el nuevo párroco que llegó con nosotros, dijo, no, vamos a quitar esos letreritos porque son como pues no tiene sentido, o sea, si ya se sabe que ahí se sientan los que van a leer, pues ¿para qué los tenemos, no? Y puede ser algo intimidante para las personas que puedan venir por primera vez a la parroquia. Y justamente este domingo llegaron unas personas, una pareja, y se llegó a sentar a esa banca donde se supone que no se puede sentar nadie más que los que van a leer. A mí no me pareció un problema, dije, bueno, pues nos sentamos en la banca que sigue, digo, pues si vamos a participar en la lectura, eso es lo importante, proclamar, tener el privilegio de proclamar la palabra durante la ceremonia, pero no faltó alguien, ¿no? Que llegó a quitar a las personas que habían sentado ahí para decirles, no, este lugar es exclusivo para las personas que leen. Entonces ahí me dio mucha pena, porque dije, oye, no, pues sí, estas personas generalmente luego son personas pues que no van con frecuencia a la parroquia, eso también es cierto, pero pues por alguna razón ellos estaban ahí y se movieron a otra banca, ¿no? Entonces, yo me quedé pensando y dije, no, eso no fue correcto, porque no fue amable, desde mi punto de vista, por supuesto, la manera en que quitaron a esas personas de la banca, ¿no? Dije, quién sabe si esas personas tienen una necesidad hoy especial y por eso quisieron venir a misa, etcétera, ¿no? Pues al final de la misa, yo me acerqué a esas personas y a manera de disculpa les dije, bueno, no hay ningún problema si quieren venir otro día, no están señalados los lugares y los que leemos, porque pues a mí me tocaba leer, ¿no? Entonces hasta yo dije, ay, yo ni las corrí y me sentí como culpable toda la misa, ¿no? Pero a lo que voy es a que esas personas no sabemos por qué estaban ahí, no son de la comunidad definitivamente, pero tenemos que ser amables porque si dentro de la iglesia dicen, oye, estas brujas vienen y nos quitan porque se sienten las dueñas de la iglesia o las dueñas de las bancas y ellas dicen, ¿quién se sienta aquí? ¿Quién se sienta allá? Debe de haber un orden, estoy de acuerdo, pero no creo que esa sea la forma de actuar y sobre todo si ya estamos dentro de la comunidad trabajando en muy sencilla, ¿no? Para poder ayudar a la Eucaristía, en la celebración eucarística. Entonces, a mí me recordó mucho esto, la parte me sentí como la farisea de la misa, ¿no? De que, no es que primero aquí se tienen que sentar en orden, porque si no, pues no, nos sentamos en comunidad y si puedo llegar más temprano para sentarme en mi banquita, pues me siento, pero no podemos hacer un gesto poco amable. A mí sí, siento que así me pareció y la persona que también nos tocaba leer este domingo opinó exactamente lo mismo. Dice, oye, no, pues a nosotros nos podemos haber sentado hasta la última banca y de todas maneras no nos quita nada, vamos de todas maneras a pasar a participar. En fin, hay una serie de cosas que a veces sí, y eso también lo hemos discutido aquí, no en esta clase, pero en varios cursos,
que a veces los que estamos dentro creo que somos los peores ejemplos de comunidad cristiana, ¿no? O los que se sienten los dueños de los grupos y los que dicen cómo se hace o cómo se deja de hacer, cuando en realidad eso no es lo importante. Lo más valioso es ser ejemplo y decir, oye, pues si me están viendo desde fuera, me van a ver cómo me comporto, no por temor a que hay que van a decir de mí, sino precisamente pues por ese amor y ese cariño con el que estamos dando ese servicio, ¿no? Entonces, desde esos pequeños detalles internos de comunidad de una parroquia, tenemos que ser luz para afuera, porque si no decir, uy, no, pues esa iglesia, ni vayan porque los quitan de las bancas, ¿no? O ni vayan porque pasa aquello, o pasa esto de más allá, ¿no? Pero creo que sí, por eso es tan importante revisar así a detalle, esas son migajas a lo mejor de lo que podemos hacer, por supuesto, pero creo que es parte de todo parte integral de todas las actividades que podemos mostrar para dar un ejemplo de vida cristiana y de, pues, si soy discípulo de Jesús, pues no voy y corro a las personas de las bancas, ¿no? Porque están apartadas, ¿no? Inclusive me recordó esta parte del Evangelio donde los discípulos le dicen a Jesús, no, Señor, es que hay mucha gente, espérate, mejor vente para acá y tú, tranquilo, vamos, está llegando mucha gente. Y él les dice, pues espérense, yo estoy para eso vine, ¿no? Para todos los demás, no para estar aquí en exclusiva con alguien, ¿no? Y si no los regaña, ¿no? Pero sí hay varios pasajes que, inclusive ahorita se me perdió uno que quería preguntar, pero Jesús reprende a Pedro precisamente porque le dice, oye, espérate, aléjate, Satanás, porque tú no estás entendiendo la misión que yo tengo aquí, no es para estar a gusto, sino para servir y hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, ese es mi comentario, ¿no? Que de repente hay mucha riqueza en todo lo que hemos revisado y que aplica en cantidad de facetas de nuestro actuar diario, desde cuando salimos a la calle y hay personas con necesidades especiales, para cruzar la calle, para hacer compras, para lo que sea, hasta en cosas un poco más de mayor impacto en la sociedad, ¿no? Pero creo que todo va sumando a que estos valores sean visibles y sean vividos, ¿no? Y hacer el evangelio vida, porque si no, pues no tiene sentido estar aquí revisando tanta riqueza de la teología de este evangelio en especial, ¿no? Entonces, ese era mi comentario. Gracias, Adriana. Y sí, tienes razón. Pues Marcos nos va enseñando cómo a través de esas acciones Jesús incluye, es solidario, manifiesta una fraternidad para con los demás y que estamos invitados precisamente a eso, a seguir el ejemplo de Jesús, ¿no? Muy bien, ¿alguien más? Muy bien, si no hay nadie más, les agradezco que estén aquí. Espero que todos hayan puesto su nombre aquí en el chat. Recuerden, nombre completo. Gracias y nos vemos entonces la próxima semana. Que tengan excelente semana. Fuerte abrazo a todos. Gracias, maestro. Muchas gracias, maestro. Buenas noches. Gracias, buenas noches, Adiós. maestro. Gracias.